Semanario 1 Radio. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9. Ya tengo aquí la suerte, el privilegio de tener a mi último entrevistado de la jornada, ¿no? Aunque después tenemos nuestros recuentos de noticias, pero es la última entrevista prevista para esta jornada extraordinaria de Semanario 1 Periodismo sin Photoshop aquí en Marítima 100.9. Óscar Ortiz, senador. ¿Después de cuánto tiempo, Chincán? Que le dije, hace más de un año, ¿no? Hace unos 4 meses, ¿no? Más o menos. Buenos días. ¿Cómo está, Óscar? Bien, muchas gracias por Lo esta veo muy invitación. sonriente a usted hoy. ¿Está contento? Bueno, siempre, pues, cuando uno tiene la conciencia tranquila. Oiga, no ha sido un año fácil 2017. 2018 y 2019 prometen ser 2 años de muchísima tensión por la coyuntura política, pero también ya por las dificultades económicas que, aunque el gobierno no las quiera reconocer, están dadas. ¿Cómo lo ve usted como senador y desde la Asamblea Legislativa lo que ha pasado en 2017 y lo que está pasando desde comiencito, desde 2018? Movidísimo, Óscar. Sí, sin parar, movidísimo. Maggie y yo en lo personal, a veces trato de hacer un recuento de todo lo que hemos hecho y recuerdo, por ejemplo, todas las publicaciones de nuestras investigaciones, en el caso del Fondo Indígena, en el caso de CAMC, ¿no? en el caso de todo lo que fue el programa Bolivia Cambia, los escándalos del Banco Central, el caso Taladro, el caso Tecnimón. Recuerdo cuando... ¿Cuál es ese Tecnimón? El caso Tecnimón fue un caso que el gobierno lo cortó antes que se haga tan grande como el caso Taladro. Era la contratación más grande del país por la planta de polietileno y polipropileno en Yacuiba, un contrato de $2.300 millones, que no solo por mí, pero bueno, fui uno de los actores que por las denuncias que comenzamos a hacer en una petición de informe oral que yo le pedí al ministro de Carburos, vino a denunciar que se anulaba esta contratación. Como le Mire, digo, usted no la tenía yo en mi radar, no me acordaba de es que eso. pasa muchas cosas, Maggie, y $2.300 millones. El monto más grande de un contrato del ¿Y país. para qué era eso? Para esta planta de polipropileno y polietileno en Yacuiba. Una planta, les recuento, Tecnimón es una empresa, creo que italiana, que había hecho la primera fase de la consultoría, o sea, los diseños previos, había hecho la segunda fase, que eran los diseños finales, y se había adjudicado la construcción. Y obviamente nosotros dijimos, ¿cómo es posible que es una empresa que ha hecho todos los diseños previos y después se adjudica la construcción? Eso no es correcto, porque obviamente puede haber acomodado las condiciones para que ella pues sea la que tenga ventajas para ganarlo, ¿no? Yo me estoy riendo porque es más o menos como el Código Penal, ¿no? Que uno lo lee y parece que fue hecho para resolver los problemas que ha tenido el presidente y la cúpula del gobierno, más o menos, pero bueno. Después de al eso ha venido toda la discusión judicial. Nos olvidamos en este momento. Toda una discusión judicial que ha llevado entre marzo y julio básicamente la selección de los candidatos, donde nuestra bancada sistemáticamente denunció las inconsistencias del proceso, las incoherencias, la manipulación del proceso para favorecer la selección de algunas personas, la cantidad de postulantes que vienen de ocupar cargos gubernamentales, cargos públicos, obviamente no por convocatoria de mérito, porque en otros países sí uno podría decir, bueno, este juez tiene una carrera meritocrática de 20 años, puede postularse, eso no sería el problema. Sabemos que hoy quien es un viceministro difícilmente lo sea si no fuera un cargo de confianza político partidario del MAS. Después toda la campaña sobre la elección judicial, y ahí viene un poco lo que usted mencionaba, Maggie, con el tema del Código Penal. Un código que básicamente, si bien entró en comisión en diputado en marzo, se trató después de la selección judicial, porque las mismas comisiones que son Constitución y Justicia eran las que se dedicaban al tema de selección de postulantes. Entonces, básicamente se trató en diputados entre octubre y noviembre, y en estos días les recordábamos a los senadores masistas que en el Senado se trató en 2 semanas a marcha forzada. En 2 semanas. Lo que es una irresponsabilidad absoluta. Y lo dijimos antes, incluso cuando comenzábamos ese tratamiento, el
código. Imagínense, son más de 600 artículos. 681, 300 más unas páginas, creo. disposiciones transitorias. La irresponsabilidad que había sido, le decíamos, este Senado falló al país, porque la Constitución dice que la segunda Cámara, o sea, una ley se trata de una Cámara, la segunda Cámara es revisora. ¿Qué se revisó? Nosotros planteamos que se hubiera postergado para este año la discusión y que el Senado abriera su propio cronograma de audiencias públicas. Pero bueno, esto es un tema que ellos pues siempre lo han manejado de forma muy cerrada, y algo que yo siempre les digo es que no pueden seguir trabajando, primero pensando que se mantiene la realidad del 2014, de la elección 2014, que le da 2/3 en la Asamblea. Esos 2/3 ya no lo tienen entre la gente. Al menos en la calle ya no está. Bueno, pero la calle es reflejo de la población. Y cuando hemos visto las votaciones, claramente no lo tienen. O sea, no es solo de los que salen a la calle, porque aquí tenemos ya constataciones, como la elección judicial, donde prácticamente entre nulos y blancos se acercan al 70% de un voto que ya es adverso al MAS, que el voto controlado por el MAS ha quedado reducido al 33%. Bueno, entonces, todo esto, ¿por qué le hago todo este recuento? Porque ha pasado mucho, ¿no? Y volviendo al Código Penal, claro, entre octubre y noviembre, cuando se trataba en diputado, yo he revisado y hay declaraciones mías de Eliane advirtiendo sobre este tema, ya desde septiembre. Pero ¿qué pasaba? Al mismo tiempo, pues, estábamos en campaña por la elección judicial. Al mismo tiempo, a mediados de septiembre, el MAS presenta el recurso pidiendo que se declare inaplicable artículos de la Constitución. A fines de septiembre, creo que el 30, el tribunal lo admite, el recurso, y bueno, ya unos días antes de la elección, a fines de noviembre o creo que 1 de diciembre, bueno, por ahí el tribunal falla a favor. Entonces, claro, pasa muchas cosas en el país. Es una vorágine eso. Y ese es un problema también para que toda la sociedad esté compenetrada de los temas. Creo también que tenemos esa reflexión, yo la hacía en un programa periodístico, y la hacía el 5 de diciembre, no se había aprobado todavía. Y toda la sociedad tiene que involucrarse en la discusión de las leyes, bueno, las leyes importantes, las leyes que afectan nuestra vida. Los colegios profesionales, las facultades de Derecho, por ejemplo. O sea, yo no sé, tenemos una universidad pública que no hace un solo foro sobre una ley tan importante. Nada. ¿No? Excepto la UMSA, yo no he visto ninguna universidad que hubiera estado involucrada en el debate o en la preocupación. Y entonces esos escenarios académicos que debieran ser los que nos orienten, los que generen ese debate público. Entonces, claro, hoy ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque a raíz del conflicto con los médicos, la sociedad asume ese debate público. Si el debate público queda encerrado solo a la Asamblea Legislativa, bueno, podemos hacer siempre las cosas mejores, Maggie. Y obviamente cuando uno está en el servicio público tiene que aceptar todas las críticas y escucharlas con respeto, en fin. Pero obviamente ahí el MAS tiene 2/3. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ya no tiene 2/3 en las calles. Y desde las calles se ha obligado a abrogar esta ley. O sea, los votos que, digamos, nosotros como oposición no los tenemos para cambiar las circunstancias de la Asamblea Legislativa, sí se ha logrado desde la presión pública, desde la ciudadanía movilizada, comprometida, activa. Y eso es fundamental. Y eso creo que ha marcado un hito. Nada es permanente en la vida, ¿no? Hay que ver si se logra mantener esa actitud. Ya hay un nuevo equilibrio en el país, ¿no? Un equilibrio de una nueva realidad que choca con la realidad heredada del 2014. Y entonces usted tiene la realidad formal, donde el MAS tiene el control de todo el poder público nacional, por así decir. Porque no es solamente la Asamblea Legislativa, ¿no? Es que a raíz de la Asamblea Legislativa logran dominar la selección de los jueces, entonces logran la justicia, obviamente tienen el Ejecutivo, logran nominar al Tribunal Supremo Electoral, todo eso está en sus manos. Pero eso se ha demostrado con esta abrogación que ya no es suficiente, porque la ciudadanía movilizada, activa y sobre todo en un escenario que también ha cambiado, yo lo quisiera compartir con usted, nacional. A diferencia de lo que pasó hace 10 años, en 2008, donde la protesta, por así decir, salía esencialmente de Santa Cruz y otros departamentos que adoptaron la reivindicación autonomista. La famosa media luna. Estigmatizada, creo yo, como la media luna, porque la verdad que nunca buscamos definirnos así. Hoy ya no pueden decir lo mismo, no pueden estigmatizar, decir es Santa Cruz o es la media luna o son los oligarcas. Los oligarcas, ¿Qué es lo que ha hecho cambiar al MAS, creo yo? Los separatistas, ¿no? Que en todo el país había hasta una combinación distinta de la gente que protestaba.
Unos en un lugar más jóvenes, en otro lugar más mujeres, en otro lugar obreros, en otro lugar comerciantes, transportistas. El gobierno no tenía ni a quién atacar directamente, ¿no? O sea, bueno, siempre tratan de generar su propia estigmatización. Entonces, eso es muy importante porque además la población, primero, 10 años después, si quiere, de las anteriores protestas, también ha cambiado mucho su percepción. Hay que reconocer, el MAS subió pues con un apoyo importante y con la esperanza que depositaba en ese proyecto político mucha gente de que se hagan las cosas distintas. Hoy ya se cumplieron 12 años de gobierno y hay uno de los estribillos, ¿no? que habla de que dijeron que todo cambiaría y mentira, mentira, la misma porquería. Creo que eso es algo que ya la gente lo siente. O sea, este es un gobierno no solo que no ha cambiado, sino que ha llevado los defectos del sistema político anterior a una escala mucho más grande. La corrupción, por ejemplo, es un tema que he venido trabajando mucho. La corrupción y el control del poder judicial, ¿no? Claro, pero hablamos por la Muy corrupción. marcado. Hoy la corrupción tiene unas escalas, Maggie, tremendas. O sea, por ejemplo, yo estimé un sobreprecio en el caso de los Talaros de 30, 40 millones de dólares. Algunos me dijeron hasta más. No puedo hablar de sobreprecio, pero imagínense un contrato de 2.300 si hubieran habido irregularidades. Otros contratos que han hecho sin licitación. La planta de Uria, 950 millones de dólares sin licitación. Terrible. Se compraron 3 termoeléctricas que están instalando en este momento. 1.200 millones de dólares sin licitación. El teleférico de La Paz ya lleva casi más de 1.000 millones de dólares sin licitación. La planta de San Buenaventura, casi 300 millones de dólares sin licitación. Y así podemos ir contando. Son 240.000 millones de dólares que ha administrado este gobierno en 12 años. Los recursos que son públicos, formales. Los del presupuesto general de la Nación. Y José Luis Parada, que es este gran economista cruceño, siempre hace el ¿Quién cálculo. será ese señor? No lo conozco. Dice, Es nuestra visita obligada que creo que cada mes. es más de lo que han administrado los gobiernos de los 50 años anteriores. Y él se pregunta, ¿tenemos 50 veces mejor salud? No. O sea, este es un gobierno, siempre cuando comparamos con algo que se hizo en Santa Cruz, con la compra de acelerador lineal, es una inversión de 4 o 5 millones de dólares con toda la construcción. No compraba uno solo para el resto del país. Aquí lo compró la gobernación de Santa Cruz, que maneja menos del 1%, y la gente se muere de cáncer con algo que ya existe tecnología o para evitar que esa enfermedad siga creciendo, para mitigarla. Con mucho menos, aquí se compró en el Hospital San Juan de Dios, con la gestión del gobernador, no me recuerdo cómo se llama, yo no soy médico, un equipo para hacer operaciones, un equipo cardiológico que permite poner stents, que son, es como ponerle un tubito en la arteria para que pueda seguir circulando cuando se están tapando. Eso no se ha hecho en el resto del país. Entonces es un gobierno cuyas prioridades son otras. Es el poder por el poder. Es seguir en el poder a como de lugar. Entonces pueden gastar mucho en hacer canchas de césped sintético por todos lados. ¿Por qué? Porque eso pues lo entrega usted en 3 o 6 meses, va el presidente, todavía tienen, creo que contratados vía Entel a varios de los jugadores de la selección boliviana, juegan, le pasan al presidente para que él meta el gol, se sacan la foto. Creo que eso ya se está acabando, digamos, el efecto de eso, pero durante mucho tiempo funcionaba, ¿no? Usted vuela en muchos lugares del occidente y ve estas manchas verdes de las canchas de césped sintético, pero no ve que se hayan hecho más postas, no ve que haya mejorado la educación, no ve que se le haya apoyado el desarrollo productivo. Es una barbaridad. La quinoa, está bien, hay que reconocerle, el presidente Evo Morales tuvo la virtud de que se declara el año internacional de la quinoa y se lo compartió con el Perú, que también tiene quinoa. Pero nos quedamos en la propaganda, como Bolivia, mientras el Perú trabajó los mercados. Y hoy en el mundo quien domina la quinoa, el mercado de la quinoa es Perú. Incluso mucha de nuestra quinoa dicen que se sale vía contrabando y es exportada como peruana, porque quienes tienen ya los canales de comercialización internacionales son los peruanos. Entonces eso lo muestra, Maggie, que el país está llegando a un punto de inflexión. Para ir terminando. En lo político, un proyecto ya vaciado de contenido. El MAS ya no tiene que ofrecerle de nuevo al país. Han traicionado sus causas. Nos decían que con la Constitución tendríamos otro país, otra democracia. Ellos son los que más la violan. La nacionalización han destruido
todo lo que es la nacionalización, por la corrupción con la cual se ha administrado, por la politización, por convertirla nuevamente en un escenario de distribución de pegas partidarias y no de carrera meritocrática de los mejores profesionales del país. La inclusión indígena, el escándalo del fondo indígena, el atropello del TICNI, o sea, el MAS ya no puede hablar a nombre de los pueblos indígenas. No significa que el tema no siga estando pendiente, está pendiente ahí. Tuvieron el mérito de ponerlo como centro del debate nacional, pero no han sido leales con ello. Y si vamos al campo económico, ¿qué nos va a quedar? Si usted dijera, ¿qué nos queda después de estos 240.000 millones de dólares en el campo económico? Y vaya haciéndolo por departamento. La Paz se va a quedar con un teleférico, está bien, pero todas las industrias que había en el Alto ya no hay. O sea, ya no hay una economía sostenible. Hay más edificios, no hay algo que genere. Usted piensa en Oruro, en Potosí, no ha habido una sola exploración minera seria en estos años. O sea, hubo un auge por estas minas San Cristóbal y otras minas similares, pero que ya venían de años anteriores y que obviamente, como son todos proyectos mineros, tienen un nivel ascendente por unos años y después comienza la declinación en la producción. Y no hay nada nuevo hacia el futuro. Usted ve otros departamentos como Cochabamba, usted ve mucha construcción, cosas, pero no ve nuevas industrias. Las industrias tradicionales que habían, algunas se han trasladado, se han venido acá, otras están cada vez más pequeñas. No se ha desarrollado nueva economía. Tarija, con los miles de millones de dólares que ha producido Tarija, uno dice, fuera del gas, ¿qué hay? La industria vitivinícola, los vinos, pero eso no depende del gas, eso ya había antes, un esfuerzo privado. ¿Qué nos va a quedar al país después de todos estos años? Carretera está bien, han hecho carretera, no lo voy a negar. Muchas con calidad cuestionada, muchas con muchas dudas sobre la transparencia de cómo se adjudicaron o sobre precios. Pero usted construye una carretera y no basta si usted alrededor de la carretera no impulsa un desarrollo productivo. O sea, va a llegar más rápido la gente de un lugar a otro, pero no va a realmente tener el impacto en la generación de empleo. Entonces, esa es la realidad que de pronto estamos yendo a descubrir y que va a traer, por un lado, una frustración, ya hay esa frustración, un malestar cada vez más creciente. Bueno, todo esto que estamos hablando, la movilización ya refleja ese malestar. Una pérdida de confianza muy marcada. Un Estado desinstitucionalizado, un Estado que pierde, cuyas principales entidades pierden legitimidad. Obviamente, cuando se rechaza la elección judicial, eso es una negación de legitimidad del pueblo hacia ese órgano del Estado. Cuando una asamblea legislativa, yo lo decía en el debate, obviamente que yo fui el primero en presentar la ley de abrogación hace 20 días, estamos de acuerdo con la abrogación, pero que la asamblea legislativa tenga que abrogar una ley muestra un fracaso, muestra que está legislando divorciada de la sociedad. Además, porque hay que ver cómo fue aprobado, cómo defendieron, cómo confrontaron las observaciones que había. ¿Cuánta plata ha gastado el Estado en las propagandas que ha habido en torno al Código de Procedimiento, al Código del Sistema Penal? No me mate que siguen saliendo. No vaya a pasar como lo del TICNI, ¿no? Que firmaron una cosa y a los 3 días firmaron otra. Yo quedo asombrado porque justamente he cuestionado cuánto gastaron. Entonces me responden de que no han gastado porque fue la cooperación internacional. Yo quiero saber cuánto le pagan con recursos de la cooperación internacional a estos consultores. Y quiero saber también cómo fueron seleccionados estos consultores. ¿Hubo acaso convocatoria pública? ¿Son los mejores realmente penalistas? ¿Y eso es pagado de verdad por la cooperación internacional? Esa es la respuesta que me han dado en los últimos días, Maggie. Que no nos preocupemos, porque yo critiqué. No, igual, ¿cómo que no? Porque si hay cooperación internacional hay hartas necesidades. Se podría haber usado mejor en otras cosas, ¿no? Entonces, Maggie, hay un problema muy serio y un problema económico que todavía no se ha manifestado en su real magnitud. Porque nos estamos comiendo las reservas de los años anteriores. Ya hacen puro contabilidad creativa para mantener las reservas internacionales del Banco Central en un nivel que no pase de 10.000 millones de dólares. Yo he hecho la denuncia, he demostrado cómo incluso fondos que son de protección a los ahorristas lo cambiaron de dólares a bolivianos
para que darle los dólares a las reservas internacionales y que este fondo se quede con los bolivianos. Y dicen, no es lo mismo, dicen. No es lo mismo, pues. Si en algún momento hay un problema económico, hay una devaluación, o sea, va a haber menos recursos para garantizar el ahorro, ¿no? Lo que le confiscan a las gobernaciones para financiar la exploración de los carburos, también ya se lo llevaron a reservas internacionales. Entonces están haciendo contabilidad creativa. ¿Es ficticia la cifra que hay ahorita de reserva? Como le digo, hay contabilidad creativa ahí, ¿no? Pero todos esos movimientos... Pero, a ver, ¿cuál es la verdadera denominación en vez de contabilidad creativa? Bueno, ¿cuánto de eso se va a poder sostener, Maggie? Eso es malversación, eso es... ¿qué? Yo creo que en el caso de los RITA... Porque cuando uno habla de contabilidad creativa parece algo positivo más bien, ¿no? No, contabilidad creativa es un artificio contable para mostrar una realidad que no existe. Ahorita vamos a hablar más en detalle de eso. No quiero así pasar la oportunidad de decir algo que tiene que ver con el tema de cómo manejan la plata. Estaba viendo yo el dato que han compartido de la asignación presupuestaria 2018 por ministerio, de un total de 19.536 millones de bolivianos, eso es, ¿no? Y me llama la atención, 56% de ese total, o sea, más de la mitad, están concentrados solamente en 3 ministerios, que es lo que ustedes decían, ¿no? Presidencia 21%, gobierno 18% y defensa 17,5%. Más de la mitad. Y para salud, educación, cultura y turismo, justicia, transparencia y deporte, es 11,6%. Claro, las prioridades están totalmente invertidas y con este gobierno hay la paradoja que un gobierno que supuestamente surge desde la reivindicación social, surge desde la representación de los sectores más pobres de la sociedad, se ha fortalecido más los ministerios de defensa y de gobierno que controlan la Fuerza Armada y la Policía que los digamos, de políticas sociales como salud, educación, vivienda, en fin, ¿no? El gobierno, fíjese que en el discurso del presidente decía esa es la mejor prueba de su fracaso. Ha planteado 5 desafíos para los próximos años. Que deberían ser 2, no sé. ¿No? No sé cuánto está pensando. Él ya habla del 2025 como si fuera automático. Bueno, exacto. Que va a seguir el gobierno y que además va a ganar las elecciones, bueno, además de atropellar la Constitución para elegirse, en fin. Pero ¿cuáles son estos desafíos? Salud, educación, empleo para los jóvenes, industrialización, y me falta uno. Bueno, eso pues lo que debieron haber hecho desde el principio, Maggie. ¿Cómo pero lo van además, a plantear? ¿con qué plata va a ser si ya estamos viendo la distribución de 2018? Por eso, pero ¿cómo lo van a plantear como, después de 12 años lo plantean como los desafíos pendientes, por favor? Primero, en industrialización. Empleo era el quinto. Eso pues son las funciones básicas de un gobierno. Deberían haber sido sus prioridades. Analicemos uno a uno. Industrialización, ¿qué pone el presidente en su lista? La planta de Uria, que ya se paralizó apenas inaugurada, que además difícilmente realmente sea rentable. La planta de San Buenaventura. Aquí las plantas de LNG que están en Río Grande para abastecer de gas licuado, de gas líquido, que después se vuelve gas nuevamente a las provincias, que funciona a media. La planta de separación de líquidos de Yacuiba, de Gran Chaco, que los expertos dicen que funciona entre el 20 y 30%, costó más de 700 millones de dólares. Esa es la industrialización que hablan, o sea, puro elefantes blancos. Empleo. Durante estos 12 años, ese modelo de crecimiento basado en el consumo, del cual el exministro Luis Arce se enorgullecía, entonces lo que creó fue empleo informal, no empleo formal. ¿Por qué empleo informal? Porque claro, se estimulaba mucho el comercio, entonces vemos que los mercados han crecido, que la gente compraba televisores, heladeras. Pero esos son empleos informales, que a la menor crisis se pierden esos empleos. No tienen salud, no seguridad social, jubilación. Bueno. Se estimuló la construcción, está bien, pero en buena parte de empleo informal también. ¿Cómo se crea empleo formal? Con actividades que son permanentes. Actividades muchas veces que en uno u otro punto de la cadena tienen que tener relación con la exportación. Ahora, usted para exportar pues tiene que desarrollar políticas serias, sostenidas de mediano y largo plazo. Este gobierno no solo no apoyó la exportación,
Han caído las exportaciones. La prohibió, Maggie, las exportaciones. Ahora, después de 10 años, le dan autorización a los sectores empresariales para que vuelvan a exportar libremente, en teoría, aunque no creo que sea tan libremente. Y esto es absurdo, ¿no? Y obviamente que los empresarios tienen que, les va a aliviar poder exportar, les hace viable poder exportar. Pero el gobierno lo muestra como un gran logro. ¿Cómo un logro? Es como si a usted lo hubieran secuestrado y de pronto lo liberan. Y hay que agradecerle al secuestrador, ¿no? Y vienen a jactarse el presidente, el ministro Romero, de que han aprobado la liberación de exportaciones por una medida anacrónica, absurda. Lo hicieron en un momento de una coyuntura que era adversa y que necesitaban esa foto. Así es. Entonces, Maggie, no tenemos realmente una política orientada a crear empleo formal. Educación, la educación, el otro punto que se propone. Lo que se han preocupado es de politizar la educación. Hasta en la condición le pusieron que tiene que ser revolucionaria, antiimperialista y no sé cuántas cosas. Nuestros hijos con eso no van a comer. Con eso no van a competir en el mundo. Con eso no van a lograr superarse con toda esa politización de la educación. Le estamos realmente dando con la educación pública herramientas para que compitan en la vida de las nuevas generaciones. Yo creo que no. Salud. Este gobierno, ¿qué ha hecho pues por la salud? Si al final se deshizo de la salud, los obligó a los municipios, a las gobernaciones a hacerse cargo del segundo y el tercer nivel sin transferirle los recursos, transfirió la responsabilidad y se quedó con la plata, como decimos. Los hospitales que hay casi son los mismos de siempre, los equipamientos. Ahora ponen un plan de construir 48 hospitales. Bueno, pero de nada sirve construir la infraestructura física del hospital. ¿De dónde van a salir los médicos, las enfermeras? El doctor Oscar Urenda ha denunciado que el año pasado no llegó un solo ítem a Santa Cruz. La gobernación está cubriendo, incluso con recursos que no deberían de estar ahí. Con recursos propios, más de 1.600 ítems, creo que acaban de crear 271. Entonces, si no vemos el panorama integral, entonces mire, industrialización, salud, educación, empleo, todo esto que el presidente propone como una agenda de futuro es lo que no hizo los 12 años anteriores. No lo va a hacer ya pues cuando estamos en el declive económico. Pero eso muestra unas prioridades absolutamente invertidas. ¿Por qué? No es casualidad. Pero además eso es más demagógico que real, ¿no? Vuelvo a insistir, el presupuesto de 2018 nos está demostrando que no tiene nada que ver con lo que ha dicho en su discurso. May, pero eso es un problema más de fondo. Ese es el mal del populismo. Y lo voy a explicar por qué. Mejorar la salud es un proceso que una gestión de gobierno o de los tres gobiernos, el municipal, el departamental y el nacional, deben encarar durante 10 o 20 años sostenidamente en el país, coordinando, sumando recursos, esfuerzos, para realmente mejorar todas las carencias que tenemos en salud. Entonces, ¿qué pasa? Un gobierno con mentalidad populista como este nunca pues prioriza la salud porque ellos piensan en las elecciones, ellos piensan en la popularidad. Por eso es que prefieren unas canchas de césped sintético que se entregan en 3 meses o un coliseo que se entrega en 6. Y no es una salud donde además no hay donde ponerle una placa. Aquí en este momento se mejoró la salud, no es un proceso continuo. La educación, los expertos dicen que es un proceso casi de 20 años para realmente preparar un sistema educativo que a una nueva generación le dé unas herramientas a, no sé, por lo menos que pudiéramos competir con el nivel sudamericano de educación. Porque eso debieran ser los debates que tuviéramos. Vivienda, al vicepresidente le gusta inaugurar vivienda. Primero que lo hacen con recursos que aporta el sector privado, porque eso sale de los aportes que se hacen todos los meses de las empresas, se llama el aporte patronal para la vivienda, ¿no? Que el Estado que no conozca no invierte su recurso en vivienda. Pero se lo está haciendo realmente con un criterio de desarrollo, de urbanismo, del concepto de hábitat, de servicios integrales. Yo creo que no. Entonces, ¿cuál de estas agendas de futuro que nos plantea el presidente, que descuidó durante los años anteriores, realmente tiene viabilidad en el corto, mediano plazo? Su famosa agenda Bolivia 2025, cuando uno la ve, son una serie de obras públicas, no significa que estén malas en sí, pero que descuidan todos estos otros Pero aspectos. además está hablando de una agenda que a él no le compete ahorita. Él tiene 2 años de gestión que terminan en 2019. Así es, y como le digo, lamentablemente se ha perdido nuevamente una oportunidad histórica. Nunca el país tuvo tantos ingresos.
Ahora se vio que si bien ellos atribuían el mérito de todos estos ingresos, cuando se cayeron los precios internacionales, se cayeron los ingresos. O sea que no era tanto a lo que el gobierno había generado, sino un beneficio de unas circunstancias extraordinarias, ¿no? A nivel internacional. Y una vez más no lo supimos invertir. Hay esa famosa frase de un venezolano ya de los años 70 que dijo: no supimos sembrar el petróleo. Bueno, nosotros no supimos sembrar el gas, no supimos sembrar los minerales. Ahora, estos no son temas que están en debate en la Asamblea. No, porque y ni siquiera en el país. Porque usted ha hecho un recuento ahorita y están todos los días una ley tras otras leyes y vienen, que eso es algo que quisiera que usted nos comparta o nos aclare. No es solamente este famoso código del sistema penal. Son 6, dicen, los códigos del paquete, los códigos morales además. Qué nombre sango. Bueno, pero es por esa mentalidad fundacional, ¿no? Y de caudillismo. O sea, así como ellos quieren, por así, refundar el país con la Constitución, ahora quieren que todas las leyes sean códigos morales. Se lo debemos a Ébola. Ya han hecho el Código Procesal Constitucional, ¿no? Creo que el de procedimiento civil, si no me equivoco. Bueno, este era el Código Penal. No ha llegado a la Asamblea, yo veo mucho en las redes sociales. El famoso Código Civil. El Código Civil. Lo que no quiere decir que el Ministerio de Justicia no esté trabajando, pero no ha llegado a la Asamblea. Y eso también tienen que entender. Cuando el MAS dice que trabajaron el Código Penal 3-4 años, lo trabajaron entre ellos, pues, ¿no? Es como la Cumbre de Justicia donde dice que se aprobó este Código Penal. En la Cumbre de Justicia, primero, no habrán ni siquiera habrán mostrado el texto, no los punteos ahí de las conclusiones. Segundo, participaron prácticamente lo que ellos llaman sus movimientos sociales. No se olvide que se retiraron los colegios de abogados, en fin, porque no había condiciones, lo querían de adorno ahí. Y yo les he dicho también ahí en el Senado, en el debate que hemos tenido estos últimos días, que ya dejen de una vez por todas de decir que cuando se reúnen con el CONALCAN ya hablaron con el pueblo. No, el CONALCAN podrá ser una parte de la población boliviana, de nuestra sociedad, pero está claro que ya es una parte minoritaria y no puede representar al conjunto de la sociedad. O sea, si se va a hacer cualquier nueva ley, ya sea este Código Penal o el civil o el comercial, y creo que es lo bueno, lo que ha cambiado en las circunstancias que comentábamos, ahora hay que realmente ir a la sociedad civil. Hay que recoger las inquietudes, hay que recoger lo que la sociedad piensa que está mal y buscar con la gente que sufre esa realidad, que la vive esa realidad, bueno, cuál es el mejor camino. Ahora, Óscar, yo veo poco probable que haya ese cambio. Que el gobierno realmente, y digo el gobierno porque al final todo depende de la voluntad del presidente y del vicepresidente, ¿no? El otro día un amigo me escribía por Twitter, me decía, pero eso no es democracia, ¿dónde está la separación de poderes? Le dije, bueno, hace harto que aquí no hay separación de poderes, ¿no? Porque lo hemos visto con el tema del código del sistema penal. Es porque el presidente Evo Morales dijo, se abroga, que la bancada dijo, se abroga, ¿o no? Los mismos que decían un día antes que no se cambiara ni una coma, ¿no? Pero además... Si usted ve el discurso del vicepresidente, cuando promulga el código el 15 de diciembre... Además que lo hizo televisado, ¿no? Dice, ya es todo, además, agarrándose una frase que obviamente corresponde a un Solo momento. Una aclaración, el vicepresidente estaba en ese momento en ejercicio de la presidencia porque Morales no estaba aquí. Sí, estaba en Roma, ¿no? Él dice, está todo el debate ya está todo consumado, no hay nada más que debatir sino aplicar. La soberbia, el atropello, la imposición, esa visión que él promueve de la hegemonía, ¿no? De toda esa su tesis supuestamente gramsciana y todas esas cosas. Pero no, ellos no van a cambiar, Maíz, pero el problema es que la sociedad les ha puesto un freno. Y si bien con el código, con la abrogación del código, ellos seguramente han buscado salvar lo que queda de esta gestión para tratar de recomponer su imagen, enfrentar las elecciones en mejores condiciones, yo veo que hay una parte importantísima de la sociedad boliviana que dice, está bien la abrogación del código, porque eso era una amenaza para nuestras libertades individuales, pero nosotros queremos una democracia de verdad. Y eso pasa por respetar el voto, expresar el 21 de febrero, respetar esa constitución que pone límites a la reelección, no se puede más de una manera continua. Y yo ya ponía un tuit, no hay pues medios términos.
O está vigente la Constitución o no está, porque ellos dicen, no, si la Constitución está. Ah, bueno, pero si está, la Constitución dice que no se puede reelegir más de una vez, entonces Evo Morales no puede ser candidato. Ellos dicen, no, es que la Constitución está vigente, pero también hay un fallo del tribunal que dice que hay una parte de la Constitución que viola sus derechos según la Convención Americana. No. Yo no sé si es buena frase o no eso de que no se puede estar medio embarazada. O está o no está. Lo mismo con la Constitución, o vale o no vale. Y si vale, no puede ir a una reelección. Ahora, ¿cuál es el reto de las bancadas de oposición, Oscar, considerando esta coyuntura, teniendo como un elemento a favor, a diferencia de años anteriores, una toma de conciencia ciudadana, que ojalá la gente no se canse, porque a veces sucede, ¿no? Son 2 años de mucha tensión que van a haber. ¿Cuál es el rol que le va a tocar a las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa en un panorama como el que usted ha descrito? La mejor comunicación con la sociedad, ¿no? Obviamente cuando uno está, primero esto es algo básico, cuando uno está en minoría uno no va a ganar las votaciones en la Asamblea, pero uno desde los medios puede con la sociedad conseguir influir en la agenda pública. Ahí hay varias dificultades, que usted las vi en carne propia. Mucha gente dice, ¿por qué pues no comunican? La verdad es que quedan pocos medios independientes, Maggie, ¿no? Y le cuento que no solo pocos medios independientes, quedan pocas personas que quieren ir a esos medios independientes a hablar. Bueno, quedan pocos medios independientes, quedan pocos programas que traten los temas de la coyuntura nacional. No hay programas de debate. Bueno. Yo salvo un poquito el que no me pierda, que aunque misturan con carnaval, farándula, desfiles y no sé qué más, por lo menos todavía hay unos espacios en que no me pierda, ¿no? Le comento que incluso nosotros nos preguntamos, porque con todas estas críticas que dicen que no comunicamos, ¿cómo hacemos para comunicar mejor, digamos? Y hasta nos preguntamos, bueno, ¿cómo aprovechamos las redes sociales para comunicar, no? Obviamente las redes sociales tienen un problema y es que circula mucho, o sea, hay dificultades para comprobar la fuente y la veracidad de la información. En cambio, si alguien está escuchando este programa, por ejemplo, saben que es Maggie Talavera, que está entrevistando a Óscar Ortiz. Transmitiendo el vivo por Facebook. Entonces, pero bueno, ya hemos visto que no basta solo con los medios tradicionales para llegar a la sociedad en este mundo, digamos, en este mundo moderno. Entonces, si tú me dices el principal reto, yo le diría ahorita es cómo realmente no sé si la palabra es nos integramos, nos intercomunicamos con la sociedad. Y esa falta de votos para parar los abusos y la imposición en la Asamblea Legislativa la compensamos con esa estrecha, por así decir, comunicación y colaboración con la sociedad civil. ¿Hay posibilidad de que haya una articulación entre las bancadas de oposición para hacer ese trabajo, Óscar? Digo, porque también es una realidad. Dentro de la oposición hay intereses y aspiraciones de los diferentes jefes de las organizaciones que están representadas ahí, y eso lamentablemente pesa mucho al momento de tomar acuerdos o de hacer acciones como estas que están demandando ahorita las leyes que quiere aprobar el gobierno. No, yo creo que sí, sabiendo que lamentablemente hay algunas personas que en lo individual no asumen pues la oposición firme, yo diría casi hasta frontal que exige este momento, ¿no? Y algunos casos lamentables como algunos parlamentarios de oposición que lamentablemente, habiendo sido elegidos por la oposición, y han firmado esa resolución o esa demanda del Tribunal Constitucional para que se apruebe. Que eso me pareció... Que obviamente eso lo hemos hablado y nosotros vamos a activar todos los mecanismos internos de comités de ética y todos para dejar claro a la opinión pública muy sorprendente quiénes son esos y obviamente dejarlo fuera pues de nuestras organizaciones, aplicarle las sesiones que correspondan, ¿no? 5:13 en realidad tenemos 3 minutos tenemos. Creo que hablé mucho. No, más bien ha sido muy corto yo siempre hablo corto, ¿no? El espacio que uno tiene, porque yo creo que hay una coyuntura que es muy interesante, Óscar, y un poco lo hablábamos con Leonardo, con Andrés también, ¿no? Con Andrés Gómez, mira, increíble, diferente, Emilio también, Martínez, pese a que ninguno se ha escuchado, coincidían en eso, de que estamos viviendo en una coyuntura muy especial
que es también una llamada de atención para la ciudadanía en general, que no nos podemos descuidar de los temas que son de interés público. Y lo otro que me parece interesante es el de recuperar el valor de la palabra y del sentido de la política, ¿no? No dejarnos convencer con el gobierno ni ¿cómo dicen? Correr ¿cómo es el dicho ese? Con el no sé qué del sable. Hay un dicho, con la ¿no? vaina del sable. Con la vaina del sable. Cuando dicen que están haciendo política o la política la tenemos que hacer nosotros, ustedes hagan negocio, no sé qué. Yo creo que es momento de que todos asumamos nuestro ser político y nos involucremos de verdad, porque lo que está en juego, y era lo que se ha comentado muchísimo en estas semanas, en estos 2 últimos meses, es que lo que está en juego no es apenas una ley, no es un derecho de un sector, no es un bien de alguien, son de verdad derechos ciudadanos que son elementales para seguir viviendo en libertad. Yo creo que es eso, ¿no? Así es, Maggie, me encanta lo que usted dice, porque yo veo que algunas personas, algunas de buena fe, pero creo que también desde el gobierno incentivan ese tema, dicen, esto no es político, cuando hay una manera, primero, a ver, político es, bueno, participar en el debate de los temas de interés público, ¿no? Es algo que va de lo estricta, que sale del individual y comienza a preocuparse por lo que pasa en la comunidad, en la sociedad, como queramos llamarlo. Entonces todos tenemos derecho a participar en política, ya. No a todos nos interesará participar en partidos políticos, que es otra cosa. Pero yo le digo, necesitamos que mucha más gente también participe en política partidaria. Yo creo que la única forma de cambiar va a ser así, le cuento. Porque si no, sabe que si se estigmatiza la política, se estigmatizan los partidos, va a haber solo un partido nacional organizado, que es el MAS, y obviamente siempre va a tener mejores condiciones de ganar a una atomización, por así decir, de pequeñas organizaciones, agrupaciones. Entonces, hay que perder, no tenemos que dejarnos acomplejar, digamos, incluso cuando salen los ministros y dicen, eso es político. Bueno, ¿y acaso el ciudadano tiene derecho a ejercer la política? ¿No? Y obviamente, yo sé que también habrá que mejorar mucho en la representación partidaria, porque se cayó el sistema, si se está reconstruyendo recién. Pero hay que asumir esas cosas sin complejo. Y eso es lo que también nosotros estamos tratando de aportar. Oscar, saludos al senador, dice José Luis Arteaga Céspedes, mi querido amigo José, lo vive en Lima. Mire qué belleza que es internet, ¿no? Nos escucha por internet todo el programa. Igual mi amiga que vive en Qatar, Leticia, que además anda comentando la belleza todo. de la tecnología. Dice José lo también que se identifica a los países que ofrecieron esa cooperación internacional. Se refiere a la... Sí, lo hemos planteado, que se identifique quién No ha se sido sabe todavía. No, y usted ve que ya llevo 3 días en esta discusión con los presidentes del Senado Pero y diputados. ¡qué increíble! Y solo dicen, no se gastó recursos del Senado ni de diputados, fue cooperación. Pero no dicen qué cooperación, no dice cuánto pagaron, cómo contrataron, cómo seleccionaron. ¿Y eso no debería estar colgado en algún portal? ¿No debería ser una información pública? Bueno, es algo que yo les reclamé, que ninguno de los dos en sus rendiciones de cuentas ha incluido ese detalle. Terrible. Y un comentario más de Eleni Casanovas, dice, los códigos o toda ley que se pretenda promulgar deben ser consensuados con quienes son actores de los mismos, no solamente con los movimientos sociales masistas. Los bolivianos que no formamos parte de esos movimientos estamos cansados de tanta soberbia y atropello. Es lo que usted decía hace un ratito. Óscar, entonces está claro cuáles son los retos para la Asamblea y ojalá que se pueda de verdad concretar estos vínculos de comunicación muchos más activos, eficientes, oportunos además, entre las representaciones que hay ahorita en la Asamblea Legislativa y los diferentes actores de la sociedad civil que están movilizada, a Dios gracias. Así es, creo que usted me preguntaba, ese es el desafío. Estoy plenamente convencido que esa es la principal tarea que tenemos para esta gestión. Por favor, no se olvide después de comentarnos todas las novedades que hay. Yo sé que usted anda últimamente muy ajetreado. Ya me imagino cómo será. Yo quería compartirla, vamos a compartir, aunque no nos va a dar para hacerlo al vivo, una de las intervenciones de una parlamentaria, no la conocía, y una de Tarija, si no me equivoco, que además me llama la atención. Bueno, no debería de llamarme la atención, no la dejaban hablar a la mujer. Le hacían bulla, una Shirley Franco Rodríguez. Una diputada de Cochabamba. Pensé que era, sí. No sé por qué pensé que era de Tarija. Sí.
Muy luchadora, muy buena, una persona joven con mucha proyección. No, me parece extraordinario, lo vamos a compartir nomás después. Oscar, yo le agradezco muchísimo, ha sido muy, ¿cómo se ha sentido Cortingo, no? Veloz, pero este es todavía un espacio independiente y espero que siga vivo, que siga vigente, que podamos seguir aquí todos los sábados de 8 a 12. Y yo tengo así un reclamo para hacer. He visto que hay una campaña ahorita para lograr que las instituciones públicas le pongan publicidad a Carlos Valverde, ¿no? Los programas. Yo sé que son recursos públicos y que así debe ser, pero en lo personal, no haría una campaña. Más bien yo demando que el sector privado ponga publicidad, que auspicie los pocos espacios que todavía hay para el debate o para la expresión de opiniones que van contracorriente a los intereses del gobierno central, y mi chica que cuesta. Peor ahora, ¿no? Este año va a ser más difícil, le cuento. Porque no es casualidad nomás que yo he escuchado la queja de mucha gente que el que le pone publicidad a un programa considerado crítico al gobierno le llegan todas las auditorías de las entidades públicas, ¿no? Y no solo las auditorías, las multas, las sanciones. Claro, pero ¿sabes qué? Yo creo que en este momento, así como hay una obligación de quienes tenemos la posibilidad de estar, de tener un micrófono y decir, uno también arriesga, ¿no? Yo arriesgo muchas cosas. Entonces yo creo que es el momento de asumir riesgos nomás. No, yo comparto con usted, solo digo que esas son parte de ya no vivir en una sociedad plenamente democrática, o sea, esas son las características, ¿no? Todavía estamos a tiempo de asegurarnos de que no nos toque ir por un camino que sea contrario al que hemos vivido los últimos 30 años. Poquito tiempo, ¿no? Sí. Pero importante. Oscar, muchísimas gracias. Antes de irme, ¿quiere dar un saludo? Tengo que hacer unas cosillas cortitas. Pero no, le doy... Primero agradecerle a usted esta oportunidad. Siempre es un gusto venir a su programa, conversar con usted, poder a través de este medio comunicarnos con la ciudadanía y felicitar a esa ciudadanía, realmente reconocer ese compromiso, esa convicción democrática que está asumiendo una vez más este pueblo cruceño. Yo que estoy yendo permanentemente a La Paz, realmente incluso allá lo comentaba hace 2 noches en la presentación de un libro en La Paz, la admiración que sienten por... Que dijimos que íbamos a hablar, pero ya no nos da tiempo. Yo lo entrevisté a José Rafael qué bueno. Viral. Es un libro que se lo va a presentar el 16 de febrero en Santa Cruz. José Rafael Viral, Auge y Caída del Socialismo del Siglo XXI. Lo recomiendo mucho, a mí me encantó. Para entender lo que estamos pasando y lo que tenemos que evitar y por qué tenemos que seguir justamente como ciudadanos defendiendo nuestro derecho de vivir una democracia plena. Las palabras del senador Óscar Ortiz. Nos vamos a ir cortingo.